Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí. Es la primera vez que me dirijo a vosotros en lo que va de año 2024. Me demora un poquito. Como veréis, tengo la voz más que cogida, la nariz con un trancazo que ni os cuento, y me he visto obligado, pues a tener que demorar un poquito mis primeras intervenciones, pero no por ello he dejado de estar trabajando para poder transmitiros pues unos mensajes que creo que van a ser importantes y que van a ser útiles para vosotros. Así que si alguien pensaba que me había perdido, o que me había marchado, o que había dejado toda esta historia, abandonado la barricada en definitiva, se equivocaba. Y evidentemente además es que no me conoce nada. Así que aquí estoy, otra vez con vosotros y por vosotros por siempre. Comenzamos, queridos amigos, este año hablando de un tema grave, un tema trascendente, un tema importante, porque todos lo son cuando hablamos de la libertad de expresión, cuando hablamos de la libertad de comunicación, y evidentemente cuando desde las altas esferas, en este caso, desde la Unión Europea, lo que se ha hecho ha sido dar visto bueno a un proyecto de reglamento que no va a tardar nada en hacerse efectivo, en implementarse, contra, atención, aquí está el meollo de la cuestión, contra la divulgación independiente, es decir, contra los creadores de contenido. Entonces estamos hablando evidentemente de un tema de una alta trascendencia, porque si queda todavía una última frontera por rebasar en lo que concierne a... No voy a hablar ya del recorte, sino voy a hablar más bien de la cercenación, de la mutilación absoluta y prácticamente ya, en muchos casos total, de la libertad de expresión y de la libertad de comunicación. Si queda todavía una frontera, una barricada, si queda todavía un espacio desde el que poder hablar con libertad, ese se llama, queridos amigos, Internet. Y ese espacio está siendo atacado. Viene siendo atacado ya desde hace algún tiempo. ¿De qué manera? Y ahora, pues eso no es que sea ya un intento, no es que sea un objetivo, es que ya es una auténtica realidad. Y el objetivo es eso, acabar con los divulgadores independientes, impedir por todos los medios a su alcance, y ahora también, eso sí, siempre tienen la maquinaria legislativa dichosa, ¿verdad?, para hacer obligatorio, pues eso, que tengamos que someternos a sus designios, que tengamos que mordernos más la lengua, que tengamos que seguir autocensurándonos unos más y otros menos, y que la libertad de expresión pues pase a ser algo así como una reliquia para estudiar en los libros de historia, si es que en los libros de historia que se van a hacer y se están haciendo ya, se habla de la libertad de expresión, porque yo mucho me temo que ni siquiera de eso se hable. Sí, queridos amigos, sí. Se trata de un tema muy gordo, porque ¿qué es lo que va a quedar a partir del momento en el que los divulgadores, en que los comunicadores, en que los que humildemente desde nuestros pequeños espacios hablamos libremente, cuando ya no nos dejen hacerlo, cuando nos persigan a través de mil medios que tienen, han tenido siempre y siguen teniendo, ¿verdad? Nunca me cansaré de decir que el Estado es el enemigo público número uno. Ese sí que es la auténtica mafia, ese sí que es el auténtico conculcador de los derechos y libertades fundamentales. Por eso, cuando algún compañero en alguna red social importante habla de todo esto, y estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que dice, se olvida de que él es un defensor del Estado. No sé de qué Estado habla, debe de estar hablando de un Estado diferente. Pero no debemos equivocarnos. El Estado, en su esencia, es lo que es el gran enemigo de la libertad, es el gran enemigo del ser humano, es el gran enemigo de todo lo que huela a individualidad, de todo lo que huela a el ejercicio libre de lo que somos por el mero hecho de haber nacido. Sí, queridos amigos, todo esto comenzó ya el pasado año 2023, y comenzó, mejor dicho, el año 2022, con una ley, la Ley General de Comunicación de 7 de julio, Ley 13/2002, por si alguien tiene interés
en indagar o profundizar en él, en ella. Es lo que vulgarmente, popularmente se ha conocido como la ley de los influencers, la ley influencer. Sí, lo que se establecía ahí como base, que ha dado lugar posteriormente a esta directiva de la Unión Europea, a la que me acabo de referir, en ese reglamento que, bueno, pues estaría a punto de implementarse de una forma y manera definitiva de hacerse efectivo ya, pues se imponían una serie de cuestiones muy graves. Por ejemplo, la de equiparar a un humilde comunicador como puedo ser yo, como pueden ser tantos y tantos otros, equipararnos con un medio de comunicación, como si fuéramos un medio audiovisual, como si fuéramos un medio televisivo, como si fuéramos los dueños y señores y por tanto tuviéramos el control de los contenidos que hacemos, en el sentido de poder hablar de lo que queramos, cosa que no podemos hacer. El tema de la publicidad también va a depender de ellos, cómo lo colocan también, va a depender absolutamente todo, tampoco vamos a saber muchas de las cosas que se hacen con nuestros contenidos y en definitiva, equiparar a un medio de comunicación con todo su potencial, a un simple y humilde servidor de la comunicación como puedo ser yo, como podemos ser tantos y tantos otros, es una aberración que no tiene otro objetivo sino amedrentar, conculcar, violar y todo lo que queráis llamarle la libertad de comunicación y la libertad de expresión. Sí, pretenden equipararnos, pero ¿cómo se puede equiparar a un medio de comunicación audiovisual como puede ser un medio televisivo o radiofónico con un mero espacio en una plataforma que ni siquiera es nuestra, sobre la que no tenemos prácticamente ningún control, y pretenden decir que nos equiparan, que somos los mismos, que nos van a aplicar el mismo rasero? ¿Cómo es posible esto? Pues sí, lo es, y fijaros hasta qué punto llegan, que en el artículo 94 de la Ley General de Comunicación a la que antes se ha aludido, llegan a decir que, atención, siguiendo dos criterios, hoy por hoy se podría, valga la expresión un poco burda, meter mano a los comunicadores que nos atrevamos a seguir haciendo o diciendo algunas cosas. Y dicen que se seguirán dos criterios, que serán equiparados como medios de comunicación y que se tendrán que registrar en un registro específico todos aquellos comunicadores que sobrepasen el $500.000 de ingresos al año o que tengan más de 2 millones de suscriptores. Bien, evidentemente somos muchos los comunicadores que no llegamos a esos parámetros. Es cierto que hay algunos que sí, se suben por la chimenea porque tienen todo el derecho del mundo, porque esto es indignante. Pero han establecido dos baremos muy altos, como diciendo, bueno, vamos a establecer esto, que vayan viendo un poquito por dónde van a venir los tiros, ¿no? Vamos a meternos de momento con aquellos que nos pueden hacer más daño, con aquellos que pueden llegar a unos índices de audiencia mayores, con aquellos que pueden influir un poquito más en la sociedad, porque claro, la televisión cada vez la ve menos gente, las audiencias caen en picado, la televisión prácticamente, bueno, todavía no es que sea una reliquia del pasado, pero va directo a ello, ¿verdad? Y bueno, pues estos son los dos criterios que de momento el artículo 94 de la Ley General de Comunicaciones establece. Pero no seamos ingenuos, esto lo van a modificar, esto se le empiece. Ahora ponen 2 millones de suscriptores. Pasado mañana lo cambiarán y pondrán 1 millón o medio, o 200.000, o 100.000, o lo que sea. O dirán, no basta que obtengan, no sea necesario que lleguen a $500.000, basta con que obtengan 100.000 euros, 50.000, 8.000, 10.000, lo que sea, ¿verdad? La ventana esmeralda está lejos todavía de alcanzar esos parámetros, pero yo estoy convencido de que todo esto no es más que el principio de una persecución que no va a tener fin, salvo que le pongamos algún tipo de coto. Y esto va a ser complicado porque va a requerir
de tomar conciencia de la gravísima situación por la que atravesamos y de la necesaria unidad de los comunicadores que, por desgracia, no existe y además está muy lejos de existir. La verdad, amigos, es que eso que establece el artículo 94 de la Ley General de Comunicaciones, llamando a los usuarios de plataformas que reúnan esos criterios a los que antes he aludido, diciendo que serán considerados como usuarios de especial relevancia, es algo tremendamente grave, porque además lo que hace es abrir un cajón desastre donde va a caber absolutamente todo, empezando por la discrecionalidad, por la arbitrariedad absoluta y total de los distintos mecanismos y engranajes que el Estado tiene para cercenar la libertad de comunicación, la libertad de expresión y, en definitiva, como he empezado este vídeo, con un único objetivo, el objetivo de ir en contra de la divulgación independiente. Mientras pueda, seguiré estando aquí. Mientras sea posible, seguiré estando aquí. Y cuando ya no sea posible seguir comunicando a través de esta vía, tendremos que volver a las que había históricamente. A lo mejor tenemos que reunirnos pues, en subterráneos, en locales secretos. Igual tenemos que reunirnos, pues como hacían los antiguos cristianos, en algo así como las catacumbas, o a través de mensajes encriptados, olvidándonos de las redes sociales. A eso llegaremos, queridos amigos, pero mientras tanto seguiremos estando aquí. Gracias por vuestra fidelidad, salud y libertad para todos.